Reporte Capital, para entender la ciudad. Bueno, 18 horas con 47 minutos, tiempo del centro de México, y hay un tema de actualidad del cual, pues mire, créame que quisiéramos, pero no podemos, sinceramente, zafarnos, porque pues aparte son nuestros vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. El pasado viernes se registró un zafarrancho durante un operativo para retirar a comerciantes informales en la zona de San Cosme. Y pues llegaron a los golpes, ¿no? Los vendedores ambulantes, que después nos enteramos que fueron colocados ahí por el gobierno de la Ciudad de México por una supuesta reubicación, terminaron golpeando a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, Gustavo. Sí, peligrosas imágenes ya han circulado sobre cómo veían empujones, comerciantes con palos. Sí. Y hoy vi particularmente dos que me preocuparon, dos jóvenes, dos muchachos, comerciantes, con piedras del tamaño de la mano, aventándoselas a Alessandra, al equipo de la alcaldía Cuauhtémoc, a la policía auxiliar que le acompañaba. Sí. Pero piedras, o sea, piedrones, ¿no? De esos que si tienes la mala suerte que una de esas piedras te pegue en la cabeza o te pegue en un ojo, o sea, las lesiones son permanentes. Sí, ¿no? Es un tema realmente para no perder, repito, de vista, independientemente de que vivamos o no en la alcaldía Cuauhtémoc, porque, a ver, seamos francos, es un problema del cual, o sea, es un problema el cual tenemos todos, ¿no? En nuestras alcaldías, independientemente de si es Miguel Hidalgo, si es Tláhuac, si es Álvaro Obregón, si es Cuauhtémoc, hay una constante y sobre todo, repito, a partir de que gobierna esta ciudad Clara Brugada, y es el aumento en el número de ambulantes que están haciendo pues un mal uso de la vía pública y prácticamente se están apoderando de cuanta calle, metro de banqueta exista. Y no estamos hablando de la colonia Doctores, de Tepito, de la colonia... Perdón por estigmatizar, pero es que hay nivel de densificación de comerciantes. Estigmatizar y no. Bueno, hay que reconocer una realidad. Barrios, ¿no? Sí, a ver, son barrios en los que históricamente ha vivido y ha convivido el comercio informal. De hecho, es una forma de vida por parte de muchos de los vecinos. Pero hoy está, me parece que incluso la autoridad ya está rebasada y ha sido provocado por ellos. Así es, totalmente. Estamos hablando de la zona de San Cosme, una zona muy cercana a la alcaldía Miguel Hidalgo también. Sí, también. No está prácticamente en el centro, ¿no? Muy a unas cuadras. Y esto se ve refrendado, no por ser un hecho aislado, lamentablemente. Ayer trascendieron imágenes en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, de la Alameda Central, ya un operativo por parte del gobierno de la ciudad, pero la actitud de los comerciantes ya es completamente desafiante a la autoridad. Claro. O sea, decía yo en redes sociales, están completamente empoderados y la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la narrativa? Justo. ¿O cuál es el acuerdo que les está permitiendo llegar a estos niveles de violencia en contra de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México o de un operativo en el que está presente una alcaldesa? Nos pueda o no nos pueda caer bien Alessandra Rojo de la Vega, iba en compañía de su equipo y con fuerza pública. Claro. El tema aquí es, bueno,
quién incurrió en la violencia. Porque dice la jefa de gobierno, no, es que debemos desaprobar el uso de la violencia. ¿Qué querían? Que Alessandra llegara. ¿Te acuerdas cuando César Cravioto fue en vísperas del evento de Año Nuevo a Paseo de la Reforma y llegó solo con una persona? Y no le hacían caso. Oiga, no se puede poner aquí. Y estaba ahí haciendo tacos o unas frutas, algo estaba haciendo. Ni lo volteaban a ver. Ni lo pelaron. Oiga, es que aquí va a haber un concierto masivo. Y tenía tanques de gas. No le hicieron caso. Bueno, ¿qué esperaban? ¿Que Alessandra llegara así? Con una carta, con un memorándum, ¿no? Por favor. Y además, bueno, después nos enteramos de que estos comerciantes ambulantes que emprendieron obviamente esta trifulca en contra del personal de la alcaldía, la dirección de gobierno y obviamente la policía auxiliar y la propia alcaldesa, pues dependían de Sánchez Barrios, de la olé diputado Sánchez Barrios, ¿no? De la familia, de la mafia. Diputada trans, yo creo que sería un término, Pues mira, no sé, ya. Con perspectiva. Sí, pero los delincuentes no merecen, perspectiva. Es una de las que los miremos con otra perspectiva. Es una de las organizaciones más fuertes que hay actualmente en la ciudad. Y son una mafia, mafia. Esa mafia antes militaba en el Partido Revolucionario Institucional, pero pues mire, como traen votos y como le urgía ganar la ciudad a Clara Brugada, pues decidieron pactar con las peores mafias de esta capital, y una de ellas es justamente la que encabeza Diana Sánchez Barrios, ¿no? Diputada local del grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México. Así es. Que también recientemente se vio como víctima en un intento de homicidio cerca de la calle de Madero, en la ciudad, en el centro histórico. Alguna disputa de territorio, de cuentas. Claro, un ajuste de cuentas entre criminales. Y que tan solo la semana pasada se le vio con la escolta que traía una patrulla, una camioneta de la policía de la Ciudad de México con códigos abiertos sobre la ciclovía, y ella con señas obscenas a un ciclista que se atrevió a circular enfrente de ella en la ciclovía. ¿No? O sea, ya hay un patrón aquí de prepotencia pura. Yo cuestionaba en redes sociales tanto a la jefa de gobierno como a Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, si ya le van a dar escolta a todos los delincuentes y a todos los mafiosos de esta ciudad, o por qué únicamente a Diana Sánchez Barrios, porque es diputada del grupo parlamentario de Morena. Entonces, porque es diputada de ese partido político, se le va a perdonar todo lo que representa, y además con los impuestos de todos los mexicanos se le va a pagar y se le va a poner una escolta. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya a qué niveles está llegando la ciudad? No hay un metro de banqueta libre ya en esta capital, en todas las zonas comerciales y de oficinas. Todas están invadidas por comerciantes ambulantes y nadie está haciendo nada, al menos en la Secretaría de Gobierno. Y luego nos enteramos a partir del comunicado que manda el diputada Diana Sánchez Barrios, que fue parte de un reordenamiento, que eran comerciantes que ella tenía en la glorieta de los insurgentes, también, pero violando la ley, porque eso no ocurría hasta que llegó Clara Brugada al gobierno, y que entonces la Secretaría de Gobierno los mandó, fue pateando, digamos que el problema, lo sacó de la glorieta de los insurgentes, donde se estaba ya habilitando y reinaugurando la nueva línea 1, y los mandó a San Cosme. Y yo, créeme, Gustavo, en los últimos meses, al menos 4 meses, yo circulo y transito mucho la zona, obviamente en bicicleta. No hay ya espacio ni siquiera en la ciclovía. Si no son ambulantes, son sus vehículos estacionados, son los mecates, las pacas, las cajas, los contenedores. No hay ya ni cómo circular en esa zona. Y yo venía haciendo mi queja en redes sociales y consta pues prácticamente ahí está el testigo.
Porque de verdad, en la zona el comercio está desbordado y los vecinos se quejan de las colonias que colindan, la San Rafael, Santa María la Ribera. Los vecinos están hartos. Pero es un mensaje escalofriante hacia el vecino, hacia la vecina, hacia el activista de defensa del espacio público, porque el mensaje es, si le van a meter una madriza a la alcaldesa que iba con cientos de policías. Imagínate a los vecinos. Imagínate yo que vivo aquí, que camino a la zona con mi perro, con mi mamá, con mi abuela. Claro. Si yo me atrevo a tomar una fotografía, a subir las redes sociales, a criticar el riesgo, o sea, ¿qué me espera en términos de agresión y violencia? Sí. Es escalofriante el mensaje que se mandó a la ciudadanía. Sí. Y vaya que no defiendo a Alessandra y tú lo sabes, pero es la autoridad. Sí. Y estaba haciendo su trabajo. Y este juego perverso que tú y yo ya conocemos de hace décadas, de reordenamiento, reubicación y que los mueven de un lado a otro y que van ahí jugando con el clientelismo político, esperando que se empadronen en esa alcaldía para poder votar ellos y sus familias, y que al final del día pues nos dan a tole con el dedo. Sí. Pero efectivamente la pregunta aquí, insisto, ¿quién está empoderando tanto a las organizaciones de comerciantes? Ahora, si la narrativa porque me llamó mucho la atención también la cuenta del grupo parlamentario de Morena. Sí, claro, defendiendo a los comerciantes. No sé quién trae esa cuenta, pues no, pero me queda claro que no tiene un historial de lucha en la Ciudad de México en los últimos 10 años. Yo lo mencionábamos en algún momento. Yo creo que tienen al mismo community manager de Ricardo Salinas Pliego. O sea, sinceramente yo creo que contrataron al mismo despacho. Puede ser, ¿eh? Porque, Dios santo, Desubicados completamente. De por sí. Es la peor legislatura. Sí. En 3 que llevan, ¿no? Que existe en 3 el Congreso. Que existe después de la reforma a la Constitución. Es la peor legislatura. Bueno... La más cara. Y falta que se asignen el bono de legislatura. Claro. Porque seguramente lo van a hacer. Allá. Van para allá. Martita Ávila seguramente también lo va a hacer esta temporada. Vamos a llamarlo así. Esta temporada. Pero lo que está pasando en materia de comunicación y redes sociales en el Congreso es, créeme que no doy crédito. Es un bajo histórico. No doy crédito a lo que se lee. Ahora, te decía yo, no sé si estén orgullosos de esa narrativa, pues yo creo que porque la publican en las cambian. Cuentas de Morena del Congreso de la Ciudad de México, la refrendan como si fueran relaciones públicas de Diana Sánchez Barrios. Claro. Y no solo eso, se despliega una campaña que te compartí el fin de semana. Me llegó a mí, le llegó a varias personas que me lo compartieron, mensajes de texto como una campaña de los años 90, 2000, SMS masivos. Sí. Diana Sánchez Barrios acusa a Alessandra de que actuaron con violencia. Diana Sánchez Barrios acusa de ejercer violencia. Me llegó uno hoy a las 4. ¿Quieres saber lo que realmente pasó en el enfrentamiento de Alessandra y comerciantes? Y siguen llegando los mensajes SMS. A ver, y de a nuevo, una liga del sendero SDP Noticias. De SDP Noticias, ¿no? Bueno, pues totalmente cargada. Claro, ¿no? Y es obviamente su órgano. Pero no solo se avergüenzan de lo... No se avergüenza de lo que sucedió. Están orgullosos de la madriza que le metieron a Alessandra. Sí. Como si fuera algo que reivindicar por parte de Morena y de una diputada de Morena. Sí. ¿Qué no entienden el desconecte que hay con la sociedad, con la opinión pública, con el activismo en la ciudad, con estos grupos de choque, estas mafias que son ultra ricas y ultra millonarias y mueven una cantidad de recursos con evasión fiscal en efectivo? Correcto. Nadie les está explicando el costo electoral que esto le va a representar. Yo creo que no. Yo creo que no. O imagínate de qué tamaño, es que repetimos, de qué tamaño fue el compromiso de Clara Brugada para no perder la ciudad. Se alió con las peores mafias de la capital. Las peores. Y esta es una de ellas. Mira, yo la verdad es que critiqué mucho a mis vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc que votaron por el PRIAN. Híjole, pero viendo lo que está pasando, híjole, retiro lo dicho. Es que no deberíamos atar cabos ni brincar a conclusiones. No. Pero el asesinato de Jimena Guzmán y de Pepe Muñoz sigue todavía
sigue sin una explicación, y al ver este tipo de... Al menos una lógica. Es que es inevitable. Así es. Que ates entre líneas conclusiones, porque el fenómeno es el mismo. ¿Cuáles son los pactos inconfesables? Claro. Por no perder la ciudad. Y por no haber sido la candidata de las encuestas. Claro. Porque entró por un tema de cuota de género. Pues entró por un dedazo. O sea, sinceramente. Bajo un tema de una acción afirmativa. Ese fue el pretexto. Pero no fue la favorita en las encuestas. No era la favorita. Del movimiento. Incluso, obviamente, pues era la peor candidata, ¿no? Yo creo que en ese momento, tanto Jorge Romero como Santiago Taboada y todos estos bandidos y ampones festejaron cuando supieron que el candidato no iba a ser Omar García Harfuch. Y sinceramente, híjole, pobre ciudad. Pobre ¿Sabes ciudad. qué me dijeron la semana pasada? 3 personas distintas. Ciudad. 3 personas distintas de organizaciones, del movimiento y del área social me refrenaron que la jefa de gobierno no recibe a nadie. No, a nadie. A nadie, ni a diputados, ni a integrantes de su gabinete. Sí, ya está en otro. Y algunas personas que han ido con ella a los martes de audiencia ciudadana, ella misma dice, no, yo no puedo recibir, yo recibo aquí en la audiencia y les doy un folio y ese es el compromiso que asumimos. Y mientras tanto, o sea, pudo haber sido muy delicado lo que... Imagínate que las lesiones a Alessandra o alguien de su equipo hubieran llegado a lesiones más graves. Se dice que hay fracturas, pero que hubiera habido un homicidio ahí. Y no hay un solo detenido. Nada. No hay una carpeta de investigación abierta en torno al tema. Así es. No hay nada. Un pronunciamiento del C5 con videos del C5. Porque las mafias manejan y hoy gobiernan en esta ciudad. Sí. Dijo. Es un semáforo rojo para todos. No sé el semáforo de Popocatépetl, para todos los capitalinos. A qué color llegue, pero para mí está encima del rojo, ¿eh? Créame, si usted no se entiende de política, si por cuestiones personales decide mantenerse al margen, hoy desgraciadamente ya es un tema, perdón Gustavo, pero es que es de supervivencia. Está ya afectando nuestra calidad de vida. Ya es de seguridad. El desgobierno de esta mujer y de sus corruptos funcionarios, ¿eh? Y me estoy refiriendo a Clara Brugada, ¿eh? No vaya a ser que al rato digan que... Muy delicado lo que pasó en San Cosme. Muy delicado, ¿eh? Es foco rojo, foco rojo. Y yo creo que esto va a marcar un antes y un después, tanto en la administración de Alessandra Rojo como obviamente en lo que pase o en lo que piensen hacer también en la Secretaría de Gobierno, que pues, están en llamas. No, el video del secretario de Gobierno, que fue el sábado, domingo, ya después de 48 horas. Ay, no. Desde la librería de su departamento. O de su casa en Querétaro. Muy, híjole. No, ya están rayando ya. Pero mira, la omisión, ineptitud. ¿Te acuerdas? Complicidades. ¿Te acuerdas cuando Lito Moreno agredió a Gerardo Fernández Noroña en la mesa directiva del Senado, allá en Xicoténcatl, en la antigua sede? Sí. Y que se desató todo un tema de opinión pública y de debate. Sí. Para mi gusto, una de las cosas que salvó a Gerardo Fernández Noroña de controlar la narrativa fue la cantidad de cámaras y videos que había en ese momento. Yo creo que Alessandra estuvo hasta cierto punto blindada porque ella tiene un equipo robusto de comunicación social, que hayan tenido cámaras en ese momento. Vete a saber cuántas no les robaron en los jaloneos. En el zafarrancho. Porque si no hubiera sido por ello, créeme que estaba enardecida esta multitud. Esta turba. Y me preocupa hasta qué nivel pudieron haber llegado. Ahora, si el moretón que traía en la mejilla era en forma de corazón, que si los rasguños... sí fue Arne y bueno, ya se desató ahí el mame en las redes sociales. Cualquier agravio a la autoridad, siquiera levantarle la voz. Que tenía el rasguño que traía en las costillas, que si se los había dado su propio equipo. Bueno, es que el jaloneo fue intenso. Mira, ya en una gresca ya no sabes en ese momento si te jaló tu amigo, te pellizcó tu amiga, que sí estaba por caer. Pero la realidad es que la violencia era evidente, ¿no? Sí. Yo creo que está de más debatir quién le dio el rasguño y el moretón, ¿no? Pero, pues bueno.
Pues sí. Está a la vista de todos, ¿no? Como dices, están a la vista de todos. La presidenta Gustavo. hoy dijo que pues lo dejaba a la opinión pública que viera los videos y que se formara una opinión. Y para mi gusto ese fue un desplante para la jefa de gobierno, para decir, ¿por qué yo tengo que andarme metiendo a opinar sobre temas de vía pública en San Cosme? Sí, claro. Ese fue el mensaje para mi gusto de la presidenta hacia la jefa de gobierno, ¿no? Así como decir, ¿yo por qué me voy a meter a hablar sobre el operativo en San Cosme de la alcaldesa de Cuauhtémoc? Sí. Cuando entre líneas y entre dientes seguramente está pensando, pues trae un desastre de Clara Brugada en la Ciudad de México, ¿no? Ay. Foco rojo. Repito, pobre ciudad. Realmente pobre ciudad. No, y ni siquiera hubo un operativo el domingo. Desalojaron a comerciantes ambulantes en alrededor de unas dos cuadras en proximidad con Avenida de los Insurgentes, y es que justamente el polígono que veíamos ahí en el mapa es precisamente la zona en donde el comercio está, repito, está completamente desbordado. Ahí vamos a ver el mapa. Estamos tratando también de incluir este tipo de elementos gráficos para que usted, que tal vez no viva en la Ciudad de México o que no conozca la zona, identifique y ubique las zonas de las cuales estamos hablando. Y justamente este perímetro, ahí está San Cosme, en rojo es la colonia San Rafael, que sinceramente hay ambulantes de ambos lados de la banqueta y en proximidad justamente con el metro San Cosme, ¿no? Así es. Que es donde no debería de, ni siquiera por temas de protección civil, estar invadidos los accesos y las salidas del metro, pero pues como no hay gobierno, pues hacen lo que quieren. Y es de verdad desgastante ver a Alessandra Rojo de la Venga discutiendo que si traen un permiso del gobierno de la ciudad, que si la alcaldía no los dio. O sea, qué desastre, qué desaseo, qué descontrol. Y ya a menos de 115 días del Mundial, esto no va a dar tiempo de solucionarse. Y mira, de por sí las cosas están, ahora sí que al rojo vivo. Pasa esto. Está también incrementándose los contagios por el sarampión. Pues yo no sé cómo van a controlar esto que ya apunta, y te lo dicen los entendidos en el tema, a ser una epidemia, ¿no? Y todavía tenemos el Mundial con un estadio que aparte no se ha concluido y que parece que no va a estar listo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto ya va a ser como el marco perfecto como para... La cereza del pastel. La cereza del pastel del desgobierno de Clara Brugada. No vio claro. Sí. No vio claro. Y no hay que perder de vista también la responsabilidad de Adrián Rubalcaba como director del metro, porque hay una zona, un perímetro de seguridad que corresponde en cada a él. salida del metro que hasta están se llegó a pintar durante la administración de Marcelo Ebrard de color, para que quedara en claro que es una zona libre de comercio. Bueno, pues esa pintura ya se borró, ya la lavaron y ahí... Y repito, el tema es que tuvimos 6 años con una extraordinaria administración aquí en la capital, en donde no se permitió que los comerciantes ambulantes, las mafias rebasaran, digamos que los límites, donde tuvimos un control absoluto sobre lo que pasaba en la vía pública. Y de repente, pues, llega llega literal, Gustavo, llega la marabunta. Insisto, podrá haber un gabinete, un equipo de gobierno inexperto, con falta de voluntad o lleno de compromisos, pero mientras haya un liderazgo en la jefatura de gobierno que dé manotazo, que dé jalón de orejas, que marque líneas claras, las cosas se terminan solucionando. Aquí al final del día el liderazgo termina estando en la jefatura de gobierno. Sí. Y estos temas terminan pasando por acción o por omisión por la jefatura de gobierno. Entonces no nos sorprendamos de lo que aquí sucede, ¿no? ¿Hay mensajes en el chat? Varios mensajes en el chat. Dice Ani2859, la CDMX la estamos perdiendo. Tlalpan es un caos con la ciclovía y que francamente no servirá para nada. Los puestos, por ejemplo, que estaban sobre esta avenida, los reubicaron en las entrecalles. Pues ya sabemos, esa famosa reubicación y reordenamiento, ¿no? Dice
Dice, hijos de Sánchez, pues debe poner un alto a la presidenta. No le pide cuentas, ¿qué está de retrato? Dice Andrea Hasselnut, sí es muy desgastante la ciudad, cayéndose a pedazos, y ellos empecinados en maltratar animales indefensos del refugio franciscano. Ahorita vamos al tema del refugio franciscano. No crea que se nos olvida, pero queremos cerrar con broche de oro este programa, porque créame que los documentos que aquí vamos a publicar, ahorita me estaban haciendo una llamada que no contesté, seguramente para pedirme que reconsideremos, pero ahorita vamos a llegar al tema del refugio franciscano. Sí, semáforo de preocupación lo sucedido, y créanme que Alessandra Rojo de la Vega no es santo de mi devoción, pero al final del día es la autoridad, es la alcaldesa, y este tipo de violencia afecta y va en detrimento de la imagen de la ciudad, del orden y demás. Y yo entiendo que hay una gran cantidad de comerciantes y de una economía informal muy grande en México y en la Ciudad de México, pero ese chantaje luego es utilizado por grupos de poder que son ultramillonarios, ¿no? Y que nada tiene que ver con este tipo de condiciones de precariedad económica, sino que al contrario, lucran y en algunos casos llegan a explotar a sus propios agremiados a través de redes de presión y de uso de la violencia muy graves, ¿no? Es que, a ver, para que me entiendan, si usted quiere vender en la vía pública, si usted o yo, Gustavo, queremos vender en la vía pública, no es que vayamos y solicitamos un permiso y nos los otorguen. Estos permisos únicamente se los dan a los líderes de los partidos que gobiernan la ciudad y eventualmente también las alcaldías, porque también el PAN y el PRI históricamente han estado aliados a grupos de comerciantes informales. Claro, no en estas dimensiones, sí, ni tampoco creo yo que lo hayan hecho como este gobierno también con narcomenudistas, pero bueno. Son los gerentes de la pobreza. Porque las personas que ellos mandan como líderes a ocupar estos espacios y a vender mercancías que en el 80%, 90% de los casos es mercancía robada y producto del contrabando, es decir, es una red criminal. Sí. Por eso llamamos al diputado Diana Sánchez Barrios, lo llamamos como pues es que por su... Literal, ahora sí que por su nombre, son unos delincuentes, ¿no? Hoy diputados de la bancada de Morena, de la bancada del grupo parlamentario de la Ciudad de México, de Morena Ciudad de México. Entonces, no es gente que, ay, que es que pobrecita, es que es su fuente de empleo. No, son explotados y además... En tiempos, bueno, primero, pues también son los acarreados para los eventos políticos del gobierno en turno. En primera fila. Exactamente, son las organizaciones que llevan estos liderazgos. Ya le pasamos la llamada y la conversación de cómo se arreglan con 250 pesos, más otro moche más para el movilizador, el transporte, que obviamente son los transportistas que tienen concesiones con el gobierno de la ciudad, pero que además son acarreados en las elecciones, ¿no? Entonces, es una maquinaria que obviamente pues echan a andar en tiempo electoral, que hoy, con la cual tienen una gran deuda, porque si no la señora Clara Brugada no hubiera ganado las elecciones en esta ciudad y desgraciadamente tenemos que pagarlo usted y yo al tener invadidas todas las banquetas de la Ciudad de México. Corredores comerciales, ferias, espectáculos. Centro histórico. La Plaza de la República ya es un mercado, es un tianguis, ¿no? Sí. Y repito, pues también, y es mercancía producto del crimen organizado, ¿no? Y ahora el dilema que tiene el secretario de gobierno es que, por acuerdo con la jefa de gobierno, hicieron crecer esta organización. Claro, hicieron crecer sus tentáculos y sus fuentes de financiamiento. Y a ver, ahora para 2027, dile que no. No, a ver, exactamente. Dile que no. A ver, dile que no. Pues no. ¿Qué van a hacer? No. Están en un severo aprieto, ¿eh?
Pero nos corresponde como opinión pública pues dar nuestra punto de vista. Y darlo ¿no? y explicárselo a usted. Y explicárselo a usted. Y si no vive en la capital, seguramente en su estado pasará lo mismo, muy seguramente. Pero aquí en la ciudad era un fenómeno que ya no teníamos, que estaba contenido, incluso en el primer cuadro y en el perímetro A y B del centro histórico, se había contenido este comercio informal. A ver, tanto la autoridad del centro histórico, Dunia Ludlow, tanto en ese momento el secretario Acabani, también, obviamente, Rosa Isela Rodríguez, que encabezaba en ese entonces la Secretaría de Gobierno, y obviamente la jefa Claudia Sheinbaum, hicieron una limpia de todas estas organizaciones que tenían secuestrado al primer cuadro de la ciudad. Y hoy, no nada más regresaron los que quitaron, regresaron 3, 4 veces más. Sí. Ahora, imagine usted el dilema que vendrá en los próximos meses. Pobres alcaldes. Empezando por Alessandra. Sí, bueno, pero para el presidente de Morena en la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, la jefa de nombre. Pero alguien tendrá que decidir sobre la candidatura y reelección de Diana Sánchez Barrios al Congreso. ¿Quién lo va a decidir? ¿Quién lo va a decidir? Y ahí tendrán que ponderar entre los cientos de miles de votos que sus agremiados representan como voto duro, como voto corporativo, versus el costo que representará para Morena vincularse con estas organizaciones. Pues es que están vinculados, más bien continuar vinculados a organizaciones criminales. Refrendar su pacto. ¿Cuál va a pesar más en términos de votación? Es que, y además es que ya no es un dicen, ya no es una nota. Ya está a la vista. Estamos ciertos de que existen vínculos con organizaciones criminales. ¿Sí? Entonces, ya estuvo. Y repito, si usted se mantiene al margen por elección propia, pues yo creo que hoy es tiempo de que usted se pronuncie, al menos en las redes sociales, ¿no? Para que esto ya termine y exigirle cuentas, repito, al gobierno de Clara Brugada. Yo insisto, deberíamos o alguien debería de iniciar el proceso de revocación de mandato para la jefa de gobierno, porque esta ciudad otros 5 años más. Está obligada ella a convocar. No, sería una charada y la gente no iría. Si ellos, esto tiene que venir de la sociedad civil, perdón, pero las revocaciones de mandato no deben de venir. Vamos a esperar la reforma electoral para que baje por iniciativa de la presidenta el umbral, el requisito de firmas, que la baje del 10% a un 3%. Sí. Que creo que será lo correcto. Sí, yo también creo. Vamos a ver quién se opone también a esa reforma electoral. Pero vamos, ya se tardó, pues ya estamos a 16 de febrero y todavía no hay iniciativa, Y la iniciativa urge en esta materia de democracia participativa, particularmente revocación de mandato, ¿no? Bueno, 19:19, tiempo del centro de México. Reporte Capital, para entender la ciudad.